¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? En el nombre de Jesús, digo que es un privilegio para mí el poder ser un instrumento, un bendito día más, mediante el poder, mediante el consuelo, mediante la luz que nos ha dejado Dios, a los que por su misericordia hemos alcanzado una estatura para poder ser instrumentos de su bendita palabra de vida, teniendo el sentir de Dios para que la gloria siempre sea para Él, deseando de todo mi corazón que cada palabra llegue a su corazón, y le recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que cada palabra que sale de mi boca la hago con todo temor reverente a mi Señor Jesús, a mi amo y a Dios, sabiendo que va a haber un juicio y que de igual manera, por cada enseñanza y por cada palabra que Dios nos está permitiendo, si yo le añado algo, Él me añadirá todas las plagas que están escritas en esta bendita palabra. Si yo le quito algo, Él me quitará. Así que el dar la palabra algún día nos va a llevar a un juicio. Así que con todo temor reverente, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 52, ya habiendo orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores en México, en Estados Unidos, en Perú, en España, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita el acceso de esta bendita palabra, y no nada más por los que por este medio podemos tener esta bendición, sino por todos mis hermanos en Cristo Jesús, que queden en el mundo, los conozca o no los conozca. Son los deseos de Dios, y me pongo para continuar con la enseñanza número 52 del libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 13. Y seguimos, bendito pueblo de Dios, meditando en cada versículo que Dios nos está permitiendo, el fruto de Dios en un verdadero discípulo, más bien en un verdadero siervo, y el fruto de Dios con un verdadero discípulo, ambos. El hambre del discípulo, como lo veíamos ayer, el hambre de escuchar la palabra, el hambre de dejarlo todo, el hambre de inclinar los corazones y el temor para el conocimiento de la vida eterna, y por otro lado, el fruto y el temor de cumplir con un pacto de amor y del trabajo arduo todos los días que estos hombres hacían, teniendo la mirada puesta en el galardón. Bueno, ya después de que vimos la enseñanza de cómo se quedó hasta el alba y cómo se resucitó a este joven, prosigamos con la bendita palabra, benditos hermanos. Dice en el versículo 13, y nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Recordemos que también pues lo habían acechado, lo estaban esperando para aprenderlo, para encarcelarlo, pero él decidió ir por tierra. Entonces, ellos, los que estaban con Pablo, se adelantaron y se embarcaron ellos y navegaron a Asón para recordar allá a Pablo que había decidido irse por tierra. Entonces, yo imagino que han de haber ido los judíos que lo estaban acechando, ¿verdad? Porque generalmente, pues siempre al que quiere quitar Satanás es al principal, es al apóstol, no tanto a los diáconos, porque sabe que si él quita un fundamento, se deshace todo. Entonces, ellos se embarcaron y se adelantaron a Asón, cuando Pablo recuerde que sin saberlo, que lo estaban acechando. Eso lo vimos en la enseñanza pasada. Pues Dios puso en su corazón, sin darse cuenta él como instrumento, de irse por tierra. Claro que en barco era más rápido. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que debemos nosotros de tener siempre en mente aquellos
años, donde no había tecnología, donde no habían carros, donde no había lo que ahora tenemos. ¿Cuáles eran los medios de transporte? Las embarcaciones y también por tierra. Generalmente cuando Pablo lo hacía, no lo hacía con camellos, no lo hacía con caballos, sino lo hacían caminando. Dice, ya que así lo había determinado Pablo, ¿verdad? Queriendo él ir por tierra. Bien, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitelene. Ahora, ya en Asón, pues los judíos cuando no lo vieron, pues él se embarcó en Mileto junto con sus compañeros ahí para seguir a Milene. Y navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío. Todas estas ciudades, aldeas, ciudades, en aquel entonces, bendito hermano, ya no estaban dentro de Israel. Estaban en Asia, estaban en Europa. Fue todo lo que recorrió Pablo. Viene en algunas Biblias. Aquí en el libro de los Hechos podemos hacer un mapa si seguimos por orden cada ciudad y podemos hacer el mapa concordándolo con el mapa de aquellos entonces para ver toda la obra que Dios hizo por medio de Pablo y cómo empezó a llenar del Evangelio, como ya lo vimos en Éfeso. Viene a meter otras cosas, otras costumbres, como ya lo hemos visto. Bueno, así se expandió el Evangelio al planeta Tierra. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante. Antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, ningún ser humano, más que el pueblo hebreo, conocía a Jehová, al Dios del cielo, nada más. Los otros tenían muñecos y pensaban que Dios era una estrella, era un planeta. Hoy, por el conocimiento de esos primeros varones que empezaron la obediencia y el amor, hoy todos los seres humanos saben que hay un Dios en el cielo y que hay un Hijo, aunque no crean en la palabra, pero lo saben ya. ¿verdad? Aunque sean incrédulos, pero lo saben. ¿Por qué? Por la obra de amor. Por eso es que ya se acerca el juicio. Bueno, entonces dice, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, todas esas travesías para ir a dar el Evangelio, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ya le había comentado yo, bendito hermano y bendita hermana, pues que estas embarcaciones siempre iban haciendo escala, bajando, subiendo y bajando. Había mucha mercadería en aquel entonces, y así estas embarcaciones hasta llegar a sus destinos. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, porque Éfeso estaba en Asia. Ya recordemos que Pablo había determinado así, porque no hace mucho había estado en Éfeso, se había estacionado ahí también para confirmar a los discípulos. Él ya había hecho la obra. Él, más bien Dios, por medio de él, sabía dónde había necesidad, dónde ya había dejado plantado Pablo, o Dios por medio de Pablo, un evangelio, y tenían la necesidad de ser confirmados. Porque aquí estamos viendo cómo Pablo está ya no yendo a lugares nuevos a predicar, sino está regresando a lugares en donde ya había dejado Dios por medio de él el evangelio, y a confirmarlos, exhortándolos, como ya lo vimos. Dice, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés y, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, él sabía que había más necesidad, como dice la bendita palabra de Dios, en Jerusalén, como dice la bendita palabra de Dios. Cristo Jesús así lo dijo. Más gozo hay por una ovejita extraviada que por las 99 que ya están. Entonces, vemos que Pablo regresaba a esas 99 ovejitas que ya estaban dentro del redil, a edificarlas,
pero Pablo y su preocupación y este sentir es de Dios era primeramente por el primer pueblo, porque aunque en muchas ciudades los judíos, los de su nación, los de su familia, no lo recibían, Pablo, como lo hemos visto hasta ahorita, siempre hacía el intento, siempre pasaba días y días, ya vimos que hasta 3 meses, discutiendo en las sinagogas, porque Dios primeramente vino a su casa, y ese es el mandamiento, es el sentir que tenía Cristo. Pero recordemos que cuando contradecían y cuando eran opositores a los que habían creído y empezaban a confundir a las ovejitas, Pablo se molestaba y él les decía, se sacudía el polvo, se desgarraba sus vestimentas y les decía, me voy a los gentiles. Pero ya con la conciencia tranquila, pero con un fruto de tristeza. Porque sí, Cristo Jesús dijo que íbamos a padecer. Y el padecimiento precisamente es cuando alguien se aferra a alguna doctrina del diablo que no es de Dios y se aferra, porque también ya está escrito que Dios los deja con un espíritu de estupor, los deja en la mentira, los deja con un velo, por no haber creído en Cristo, por no haber creído en la cruz. Eso ya es un pago que Dios les da en automático, y por más que a veces le hacemos la lucha, bueno, algunos sí se arrepentían, pero otros no. Entonces, Pablo tenía la inclinación de apresurarse, como ya lo vimos, de llegar a Jerusalén en el día de Pentecostés, como ya le había dicho, el por qué se apresuraba. Porque cada año a esa fiesta llegaba pues todos los judíos de muchas partes, de hecho de Asia, de Europa y de todo lo que era Israel, como ya vimos que en cada lugar había sinagogas de judíos, de la circuncisión, y todos subían a esa fiesta a Jerusalén. Se llenaba realmente. Entonces Pablo aprovechaba, en vez de ser cobarde, y él sabiendo la oposición de la mayoría de los de la circuncisión, recuerde también que estamos estudiando el fruto de Dios por medio de un siervo que no tiene un fruto de cobardía, que no teme porque le quiten la vida, porque lo vayan a encarcelar o porque vayan a padecer. De hecho, cada ministro, principalmente de aquel entonces como Pablo, sabían perfectamente bien que el predicar la verdad, que el predicar la cruz a la oposición significaba arriesgar la vida, significaba vituperada, significaba persecución, como hasta ahorita lo hemos visto. Mas, sin embargo, la prioridad de Dios por medio de un siervo siempre estaba enfocada en la salvación, no en el poder, no en el dinero, sino en la salvación. Por eso se apresuraba. Ahora, ya vimos que habían 3 fiestas en el Antiguo Testamento en donde los judíos subían, pero la principal fiesta era la del Pentecostés. Era la fiesta que venían ellos practicando como mandamiento en la ley mosaica de cuando salieron de Egipto, y esa fiesta en donde duraba una semana. Bueno, bien, dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora, enviando pues desde Mileto a Éfeso. Mileto y Éfeso no había mucha distancia. Él estuvo en Mileto, no pasó por Éfeso, pero sí hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que para fortalecer estas benditas enseñanzas que Dios me está permitiendo día con día, recuerde que ya vimos también que un apóstol, una vez que dejaba semilla, una vez que dejaba vida, una vez que se quedaba ahí a fortalecer la fe de los que habían creído, entonces constituía o dejaba gente ya con un tamaño espiritual, que eran pastores, maestros, profetas, evangelistas, que es la iglesia, que es esa bendita iglesia que Cristo Jesús vino a profetizar cuando hacían mercader en el templo
de su padre en el templo físico que ya fue destruido hace más de 2000 años y que se molestaron los sumos sacerdotes y le dijeron, ¿qué señal nos haces para hacer esto? Y él dijo, ven, este templo va a ser destruido y voy a edificar uno en 3 días. Entonces, era la iglesia. Y la iglesia, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que son siervos que por la gracia de Dios han alcanzado la estatura del varón perfecto y han alcanzado un don espiritual dado por Dios. Entonces, aquí mandó llamar. ¿Para qué? Bueno, también sabemos que las juntas con representantes es para saber las necesidades espirituales, cómo van las ovejas, porque así también la función de un apóstol es estar supervisando en todo momento. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ahora, es muy importante porque aquí Pablo, si se fija, sí les abraza, ya vimos el fruto, pero sobre todo a alguien que ya tiene un tamaño espiritual, a alguien que ya es un ministro, en vez de estarle diciendo, hermano, qué bueno que usted llegó a esta estatura, estoy muy orgulloso de usted, Cristo está en su corazón, que no, mire, los elogios, bendito hermano y bendita hermana, están para los bebés espirituales que van saliendo del mundo. Y decirle a alguien que tiene a Cristo es porque no peca. Porque el precio para tener a Cristo en mi corazón y para tener un corazón conforme al de Cristo se necesita estar en la cruz. Ahora, ¿qué pasa? Que le voy a decir una cosa. Mire, hay un versículo bíblico en donde así dice la palabra, que Pablo y todos ellos eran consolados en las afrentas, los ministros, los que hayan alcanzado una estatura espiritual, eran consolados por Dios, no por a mí un discípulo no me puede consolar, no, o bien una madre, un hijo de 3 o 4 años no puede consolar a una madre en las tribulaciones, en lo que está pasando en la vida, ¿verdad? Si el papá perdió el trabajo, o si se metió un ladrón, si le robaron todas las cosas, el niño no le puede consolar. Ahora bien, la madre consuela al niño. De igual manera, nosotros, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente, los que hemos alcanzado una estatura espiritual, Dios nos consuela, así lo dice en Corintios, y así dijo Pablo, porque nosotros somos consolados para consolar a otros. Ahora, aquí un representante que ya se le dio el amor, que ya derramamos nuestra vida por años y que llegó a la estatura del varón perfecto, pues ahora sí que les recordamos el pacto de amor, porque aquí lo vamos a ver, y yo ponga atención porque estamos viendo cómo reconocer a un verdadero siervo. Estamos viendo cuál es el verdadero título, el verdadero diploma de Dios, porque todo es espiritual. Ponga atención, porque esto es maravilloso. Fíjense bien lo que dice. Ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día hasta Asia. Ahora, ¿qué comportamiento nos puede constar a nosotros el día de hoy? ¿Qué comportamiento tuvo Pablo? Recordemos, la palabra está viva. Recordemos que estamos leyendo el libro de los Hechos para ver cómo caminó este hombre, para ver el fruto de Dios. Y sabemos que este hombre estaba imitando a Cristo Jesús, que él no militaba en el mundo, que él estaba totalmente consagrado, estaba totalmente muerto a los placeres y enfocado al campo y a la herencia que Dios nos vino a dejar, que es el amar al prójimo. Y el amar a Dios y el amar al prójimo. Ahora, les está recordando a los ancianos. Dice, sirviendo al Señor, aquí está, fíjese bien, con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora, primero vamos a ver con la primera coma. Sirviendo al Señor
con toda humildad. ¿Qué es esto, bendito hermano y bendita hermana? Bien, mire, cuando yo fui llamado como discípulo, yo me hizo saber Dios, después con la enseñanza, que una ovejita, un discípulo, se le debe de servir, se le debe de arrullar, se le debe de dar la vida. Ahora, una vez que fui consentido tiernamente por Cristo y me dio una forma tiernamente, una vez que me formó, entonces me dijo, ahora de discípulo te convertiste en un sirviente. Y el discípulo me hizo saber, y el discípulo es mayor que tú. ¿Cómo, Señor? Sí, es mayor porque él necesita y está en peligro de Satanás y tú ya eres un árbol para dar fruto. Así que, dice Cristo, yo tengo más pendiente por mis ovejitas que están en peligro del diablo para que las cuides que de ti, porque tú ya tuviste un crecimiento. Claro que también nos tenemos que cuidar. Entonces, la humildad de la que habla aquí es lo contrario a lo que hoy en la mayoría de las congregaciones hay con los representantes que piensan que por tener un diploma o tener un nombre no de Dios, sino dado por los hombres, apóstolos, se enaltecen. Y los mismos discípulos los tratan como dioses. Los mismos discípulos los enaltecen, los exaltan. Y claro, ellos se dejan adorar. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cuál fue el pecado y dónde principió el pecado, no en el Edén, no con los seres humanos. El pecado empezó en el cielo, con la primera creación celestial de los ángeles, antes de que existieran los seres humanos. Y el pecado que fue allá arriba fue porque Satanás, que era un querubín, que era un ángel de luz, codició el poder de Dios, el ser aplaudido, el ser alabado, el ser servido. Porque Dios, como creador de todo, se le sirve, se le glorifica. Es al único ser que se le da gloria. Entonces, ese veneno de querer ser como Dios y de desear el trono fue lo que Satanás trajo aquí a la iglesia, a los que creyeron, a los que les dio una forma a Dios, empezando con Adán y Eva. ¿Qué fue lo que les dijo? Coman, háganme caso, tiren la cruz y si me hacen caso van a ser como dioses. Claro, enaltecidos, que me aplaudan, que me busquen los primeros lugares, que cuando entra a la comunidad digan, ya llegó el apóstol, ya llegó el pastor, cállense, respétenlo, respeten a su esposa, porque es el pastor. Denle de comer primero al pastor. Rápido, tráiganle un vaso de agua al púlpito, cárguenle su portafolio. Y los pobres, que ya están mordidos por el diablo, se dejan adorar y se dejan servir. Cuando es todo lo contrario. Porque un verdadero siervo, cuando terminó una forma, cuando Dios me amó, entonces me dijo, humíllate. Y le dije, ¿cómo, Señor? Sí. Así como mi hijo, que no escatimó el ser igual a mí, sino que se humilló despojándose de todo. Y tomó forma de siervo. Y se hizo y tomó forma de hombre, y se tomó forma de siervo, y se humilló. ¿Cómo se humilló Cristo? Bueno, siendo rey de reyes allá arriba, siendo poderoso, teniendo un trono, se despojó de todo y se hizo menor que los ángeles. Tomó forma de sirviente y los discípulos fueron mayores que Cristo porque Él les lavó los pies y les vino a dar un servicio. Amén. Y una vez que Jesús concluyó, su Padre lo exaltó. Y Cristo cuando murió resucitó, bajó y dijo, así como yo hice con ustedes, ahora les toca a ustedes.
Ahora vayan. Pero recordemos, bendito hermano, que dice la palabra aquí, que el que se enaltece, el que busca los primeros lugares, el que busca la gloria de los hombres, será el último, se va al lago de fuego. Pero el que busca los últimos lugares y reconoce que el ser pastor, apóstol o cualquier don que tengamos, es para ser sirvientes, es para lavar pies, es para dar mi vida a un servicio, a Cristo, a Dios, por sus ovejas. Y estimarlas como mayor. Porque así lo dice también. Y cada uno de ustedes vean como mayor a sus hermanos. Entonces, espero que vayamos entendiendo lo que es la humildad. Bendito hermano. Y así decía también, y así dice la primer bienaventuranza de la humildad, los pobres de espíritu. Los que únicamente enaltecen a Dios y a Cristo. Como ya vimos también, ¿verdad? Como a Pablo lo querían adorar. Cómo lo querían convertir en Dios. Y como él dijo, nosotros no somos dioses. Somos humanos igual que ustedes. Solamente glorifican al Padre. Entonces, sí, mandó llamar a los ancianos de Éfeso y este recordatorio que está haciendo Pablo, lo está haciendo porque es uno de los venenos que Satanás trae, ya no para el discípulo, ya no para el que va practicando el camino del Señor, sino los que ya alcanzaron una estatura, porque la mordida de Satanás, recuerde que le dijo Satanás a Cristo Jesús en el desierto, en la última tentación. Cuando no cayó Cristo Jesús en las primeras dos, en la última que le dijo, mira, si tú me adoras, te voy a dar todos estos reinos. O sea, te van a adorar, te van a aplaudir, te voy a enaltecer. ¿Y qué le dijo? Aléjate, Satanás, porque escrito está, solo adorarás a Dios y nada más a Él. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sí. Entonces, a la iglesia, vosotros sabéis cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el principio, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Bien. Voy a hacer un resumen y me paro, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios siempre trata de deshebrar bien la bendita palabra a los que vienen con hambre para saber que alcanzar la estatura de un ministerio no es pare de sufrir, no son aplausos, no son Dios me bendice porque tengo casa, tengo dinero. No, bendito hermano y bendita hermana. Jesús nos dijo muy claramente que el que no padeciera juntamente con Él no iba a entrar al reino de los cielos. Voy a tratar de ser muy explícito. Desde que Dios me llamó por primera vez y entré por la puerta del redil, me dijo Dios que iba a padecer. No como ministro, no como siervo. ¿Cómo iba a padecer? Dios me dijo que en el momento que yo empezara a ser obediente por la palabra y empezara por el poder de Dios y mediante la fe a que Dios me alejara de la mesa de Satanás, el mundo me iba a empezar a aborrecer. Iba a empezar a tener ataques, ¿verdad? De que por qué dejas esto, que por qué haces esto, que ya te lavaron el coco, que cómo es posible que tú estés saliendo. O sea, eso me lo dijo la palabra desde un momento. Ahora, ese padecimiento fue todo mi discipulado. Y una vez que por gracia alcancé la estatura del varón y me escogió Dios y Cristo Jesús para el Evangelio y no el hombre, entonces me dijo, ahora vas a padecer un padecimiento diferente al que padeciste, porque ya después de que uno tiene 3 o 4 años y alcanzó una estatura, ya
los que nos atacaban se aburrieron, vieron que no nos pudieron regresar para atrás y ya ni nos fumaron, ya dijeron, con este no pudimos, ¿verdad? Ya no nos molestaron. Pero bien, ahora, alcanzo la estatura por Dios del ministro y entonces viene el pacto que Dios dio como ministros y me hace la esposa de Cristo. Y me confía ovejitas y me quita la esterilidad para poderle dar hijos por medio del Evangelio y por medio del bautizo. Y hacerme cargo de sus hijos. Ahora bien, muchas veces a mí me puede decir una madre, tú no puedes entender el amor de madre a un hijo. ¿Cómo no? Espiritualmente, quiero decirle que yo he llorado más que mi madre, propia de carne. He llorado más como iglesia por todos mis hijos y los hijos de Dios que me ha confiado, que han muerto espiritualmente. Como dice la palabra, Raquel llora por sus hijos. Ya una profecía, porque recuerde que la bendita palabra es una sombra de lo que iba a venir. Raquel llora por sus hijos. Como también el representante Pablo, en una de las cartas que es Corintios, así lo dice. Pero me temo, estando lejos de los corintios, pero me temo que como la serpiente, con su astucia, engañó los sentidos de Adán y Eva, sus sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad. Entonces, no nada más son las lágrimas por ver a hijos morir, a ovejitas morir, sino también son las lágrimas de la angustia cuando el enemigo sabemos que está tratando a toda costa, como ya hemos visto en el libro de los Hechos, la batalla entre Satanás y sus instrumentos y Dios y sus instrumentos, que ya hemos visto a los que han dado un seguimiento, que el trabajo de Satanás con seres humanos es tratar con palabras persuasivas, con lágrimas, con engaños, con amenazas, tratar de matar. Y matar es bajarlos de la cruz, separarlos de la verdad y fidelidad. Ahora, yo le doy la gloria a Dios porque yo no soy bueno. El sentir de que yo he llorado y he padecido no es mío, es de Dios. Por eso dicen Filipenses, hay este sentir que hubo en Cristo. Entonces, usted no peca, usted va a tener ese sentir. Usted va a tener realmente esa unión que nos vino a traer el Espíritu Santo y ese afecto fraternal que verdaderamente proviene de Dios y es la familia, y es la angustia. Vemos cómo Pablo siempre, por medio de Dios y las epístolas, siempre estaba preocupado. Siempre en el libro de los Hechos que decía, y voy a mandar a Timoteo, y voy a mandar para que me traiga buenas noticias, y para estar en paz, y para estar con gozo. Vemos en las epístolas de los tesalonicenses, de los efesios, cómo Pablo, cuando mandaba mensajeros, los mandaba con angustia, y cuando el mensajero venía y decía que iban bien, Pablo se llenaba de gozo y de regocijo. Más, cuando no, se llenaba de lágrimas. Entonces, Pablo cuando manda llamar a los ancianos de Éfeso, casi les está diciendo, imítenme. Y para poder tener, bendito hermano y bendita hermana, y para poder hacer estos mandamientos, y poder tener esto, fíjense lo que le voy a decir, un ministro no necesita ser irreprensible, casto de sí mismo, ningún cacahuate de Satanás de la mesa, nada, porque ese sentir viene de Dios. Entonces dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y otra cosa, y pruebas, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahora bien, las pruebas, también voy a hacer un resumen, porque lamentablemente es el versículo que me tocó hoy. Yo no ataco a nadie, ni voy en contra de nadie, no. Yo me enfoco a lo que día con día Dios me va permitiendo en su palabra.
bendito hermano y bendita hermana. Y mi deber es enseñar. Si no me hubiera tocado esto hoy, pues no lo enseño. Las pruebas. Otra vez, me vuelvo a remontar. ¿Son de diferentes maneras las pruebas para los discípulos que para los ministros? Así como le puse el ejemplo del padecimiento de un discípulo al padecimiento de un ministro, que no es igual. Y de igual manera, las pruebas no son las mismas para un ministro que para un discípulo. Le explico. Las pruebas. Las pruebas que nos vienen son para ver la fidelidad y la fe que le tenemos a Dios. Empecemos con los discípulos. Yo vengo por primera vez y las primeras enseñanzas que Dios me permite es esta. No regreses al mundo, permanece en la vid como pámpano, porque si tú no permaneces en la vid todos los días, entonces te vas a secar y todo pámpano que no lleva fruto, mi Padre lo cortará. Entonces, en ese momento, yo creo, y Dios, una vez que dije amén, una vez que como discípulo, quizás al mes o al mes y medio, que se me dio esa enseñanza y luego me la confirmaron con otros muchos versículos y la entendí, entonces va a venir la prueba y va a venir Satanás, un ejemplo, por medio de un familiar, y me va a decir, hola, sobrino mío o primo mío, ¿sabes qué? Acabo de poner una empresa y necesito un brazo derecho, te voy a ofrecer, por favor, un trabajo y te voy a ofrecer 25,000 pesos a la semana. Y pues claro que Satanás llega por instrumentos que los seres humanos no saben. Y entonces ahí me está probando Dios para ver si creo que necesito estar como pámpano, que necesito como discípulo venir a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, que necesito 8 o 9 horas, pero yo le digo a mi primo, gracias primo, oye, qué bien, sí primo, pero ¿sabes qué? Pues yo tengo tiempo. No, primo, aquí por el dinero que te estoy dando, tienes que estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y usted sabe, bendito hermano y bendita hermana, que en Egipto, el primer pueblo, cuando trabajaba con Faraón de sol a sol, lo que menos querían era escuchar la palabra, por llegar agobiados y llegar cansados de la esclavitud. Así hoy, que salimos a dar el evangelio, pues la gente que entre semana trabajó, porque aquí procuramos los sábados y los domingos, que hay más gente, pues salir a dar el evangelio. Y la gente que trabajó toda la semana, lo que menos quiere, está descansando, nada, no esté molestando. Claro, es el veneno que trajo Satanás. Entonces, en el discipulado, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, hay muchísimos mandamientos que me van a llevar años. Y detrás de cada mandamiento va a venir una prueba para ver si soy fiel. Para ver si soy fiel. Y para ver si soy fiel. Ahora bien, cuando Satanás viene después del mandamiento que se me da, sea cual sea, ya le puse un ejemplo, ¿no? El de permanecer en la vid y una tentación para quitarme del mandamiento que me dio Dios. Y ve Dios que fui fiel, entonces viene el otro mandamiento. El otro mandamiento. Y el otro mandamiento ya es, por ejemplo, empezar a orar, empezar a meditar, empezar a sacrificar algunas otras cosas que no he sacrificado todavía para darle más tiempo a Dios con enseñanza. Y otra vez va a llegar Satanás con más seducción para tratarme de engañar y para tratarme de seducir. Y si yo con fe, creyendo en Dios, le digo no, porque entendí la palabra, esas son las pruebas. Y las pruebas, Dios no nos prueba, las permite, que es muy diferente.
Porque hay muchos que Dios dice que Dios nos prueba. No, Dios no puede probar a nadie. Imagínense, yo como padre, que le diga a mi hijo que la cocaína es mala y la marihuana es mala, y que luego llegue yo y se la ofrezca para probarle. Es insensato, ¿verdad? Es ilógico. Para probar y le diga, ándale, mijo, métete un perico, ándale, mijo, métete un toque de mota, pues es insensato. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie ni prueba a nadie. Para eso tiene un siervo que eliminó del tercer cielo y lo utiliza aquí en el planeta Tierra para probarnos y para ver nuestra fidelidad. Entonces, ese achichincle de Dios lo utiliza y Satanás sabe y va con todo, porque Satanás sabe que si logra engañar a un hijo de Dios, su alma le pertenece. Por la incredulidad y por la falta de fe y por la infidelidad que nosotros tuvimos hacia Dios, porque escrito está. Entonces, así vamos creciendo con las pruebas hasta llegar al varón perfecto. Ahora, ya soy siervo. Ya llegué a una estatura del varón perfecto como Pablo, porque aquí, junto a los ancianos, a gente que ya había pasado las pruebas del discipulado y ya había alcanzado una estatura. Ahora, ¿cuáles son las pruebas de un ministro? ¿Cuáles son las pruebas de un anciano? Bien, vamos a remontarnos con Adán, porque Adán bíblicamente nos da a entender Dios que era un hombre que ya tenía una forma. Porque cuando la bendita palabra nos dice que Dios formó de la tierra y de repente Adán ya era un joven, no un niño, pues el alfarero de la tierra nos da una forma. Nos da una forma hasta alcanzar la estatura del ministerio. Y le dio un trabajo, un huerto, que todo es simbólico, bendito hermano. Ahorita no me voy a detener a explicarle todo eso, pero ahí están los contactos. Bueno, le dio un trabajo a Adán, a Eva también. Ahora bien, y les dijo, ya como ministros, el día que me desobedezcan ciertamente morirán. Ahora un discípulo puede tropezar y no muere, se puede levantar, pero un representante se le exige más, como los que han dado un seguimiento. Nosotros ya lo vimos en Hebreos, que aquel que fue iluminado y recayó es imposible que otra vez vuelva a ser levantado. Es imposible. Bien, entonces, las pruebas que a mí me vienen ya como representante, pues ahora sí que son las acechanzas de todos los inconversos, que son la mayoría, y que me han tratado de decir que estoy mal y tratarme de confundir. Y Dios me prueba para ver si verdaderamente le creo a Dios o le creo a la mentira. Porque de igual manera Pablo lo acechaban por predicar la cruz, como ya lo vimos. En Éfeso buscaban su vida, lo acechaban. Y Dios también nos prueba, muchas veces con la oposición, con perder familia, con que nos ataquen iglesias que están alrededor. Nos prueba para ver si confiamos en Jehová de los ejércitos, que no desampara nunca al justo. Como lo acabamos de ver con Pablo, que lo estaban esperando y lo estaban acechando en el embarcadero, y que él decidió irse por tierra. Como lo hemos visto, como en un terremoto Dios le abrió las puertas. Entonces, fíjese lo que dice, ¿verdad? Aquí. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí habla de las pruebas de la adversidad. Pero también tenemos pruebas nosotros, aparte de las acechanzas, tenemos pruebas, ya no de que Satanás nos ofrece 1,000 o 2,000 pesitos, no. Cuando uno alcanza la estatura del varón perfecto, Satanás ofrece riquezas y poder a manos llenas, porque sabe que con el conocimiento que Dios me ha dado, puedo torcer las escrituras para engañar y para volverme millonario. Y Dios en todo momento nos prueba.
Entonces, son lágrimas y son pruebas. Claro que el mundo, la gente que no conoce la verdad, pues no se puede dar cuenta. Mira, hermano y hermana, yo le decía la vez pasada que para poder decirle qué se siente subirse a un helicóptero, pues yo no le puedo explicar verbalmente, le puedo dar la idea, más o menos, pero no exactamente lo que se siente hasta que usted se suba. De igual manera, como ministros, a discípulos, nadie puede entender estas cosas si no se sube y si no llega a este tamaño. Igual, con un verdadero discípulo que está en la cruz y que es obediente, los cristianos de la carne nunca van a poder entender lo que es una prueba y van a transquiversar las enseñanzas de las pruebas de la oración y de todo lo que hay en la bendita palabra de Dios. Yo espero que vayamos entendiendo. Dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por todas las casas. Y como nada que fuese útil, he rehusado o he rehuido. Y aquí estamos viendo también, otra vez fortaleciendo la enseñanza del fruto de Dios por medio de un siervo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2024, 2025, 2026, 2027, hasta que se me pare el corazón o llegue Cristo. Vacaciones no hay para nosotros. Así que imagínense si Pablo tenía tiempo para descansar 2 días. No, y aún así yo se lo digo, aunque esté la apostasía el día de hoy, aunque nosotros tengamos pocas ovejitas, créame que yo no tengo tiempo con esas pocas ovejitas para estar en el mundo y estar pensando en el mundo, porque las que tienen hambre y sed de justicia les tengo que derramar mi vida. No tengo tiempo, no hay tiempo. Y yo sé que si una ovejita la descuido un día, se puede enfriar. Recuerde en la parábola de la vid y los pámpanos, o bien del tronco y la rama. La raíz es Cristo, el tronco somos nosotros, la iglesia, la rama son los discípulos. Ahora bien, una rama no puede estar ni un día arrancada del árbol, menos 2. No va a crecer, se empieza a secar. Una rama, para que crezca y dé fruto, necesita estar en el tronco, y la raíz, que es Cristo, necesita sustentarnos. Pero tenemos que estar, así como un árbol tiene muchos miembros, pero es uno solo, para dar muchos frutos, así también Dios nos pone como parábola y el ejemplo a nosotros. Entonces, estamos viendo el trabajo arduo. Y es muy importante decirle, bendito hermano y bendita hermana, ya se lo he tocado, pero se lo vuelvo a repetir. Dios nos habla de un reposo a los que hayan trabajado arduamente. Y el ejemplo está desde Génesis, cuando el Todopoderoso vio que el mundo estaba desordenado, bajó Dios, el creador de los cielos y la tierra, y trabajó 6 días. Y una vez que dejó perfecto todo, y al 6º día hizo al ser humano, y vio Dios que todo era bueno, lo bendijo, y dice la palabra que al 7º día reposó de toda su obra. ¿Qué nos da a enseñar eso? ¿Qué nos indica? Con muchas parábolas y con muchos ejemplos. Le pongo uno de muchos en Génesis, pero le puedo poner mucho más. En toda la Biblia hay ejemplos de eso. ¿Qué? El número 6 es mientras esté en el planeta Tierra. El número 6 es terrenal. Es de aquí abajo, es donde está el trono de Satanás. Es el número 6. Y mientras yo esté aquí en este planeta Tierra, tengo que trabajar. Y Cristo Jesús dice, y nos habla de un reposo a los que hayan trabajado. A los que hayan trabajado arduamente. A los que supieron y entendieron que el planeta Tierra era una preparación, y aquí éramos extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, para hacer luz, para hacer sal y para no estar perdiendo el tiempo en las concupiscencias de la carne. Entonces, Pablo
Les está recordando el pacto del ministerio para que no lo descuidaran. Dice entonces, y como nada que fue útil rehuí o he ruido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. Ahora, sí es muy importante aquí, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí ya le está hablando a gente que ya no es judía, que estaba en los templos. Y yo le he dicho, mediten la palabra. ¿En dónde enseñaba Pablo? ¿Y en dónde enseñan hoy los apóstoles? ¿Usted ha visto hoy un apóstol o un pastor que enseñe en las casas? ¿O tienen sus lugares especiales y sus iglesias, que no están en la Biblia, ¿eh? Porque jamás Dios dijo que se le adorara a Dios en un templo. Nunca dijo eso. Que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ya lo vimos. Y nunca mandó decir que pidiéramos dinero o que mi dinero, si yo lo tuviera, lo utilizara para comprar un lugar especial llamado iglesia y para una reunión. No, mi amigo, mi amiga. Hemos visto aquí en el libro de los Hechos que el dinero lo utilizaban para dar al pobre, lo utilizaban para cosas mejores, y la palabra se podía dar en casas y también en la calle públicamente. Yo le voy a dar como testimonio algo. Alguna ocasión que Dios me mandó para gloria de Dios y para fortalecer este versículo, hermano, yo se lo digo con todo amor. Yo nunca me jacto, sino yo le doy la gloria a Dios por lo que cada quien puede ser como Pablo. No era Pablo, no era Pedro, sino era Dios. Entonces, un tiempo que yo estuve yendo por Dios a un lugar que me permitió el privilegio de llevar el evangelio durante 4 años aproximadamente, que fue en un lugar muy pobre, ni pueblito era un lugar donde era pura terracería y puro polvo, y había una casita por allá, otra casita por acá, no con excusados, con fosas sépticas. Bueno, ok. A los 2 o 3 años que yo tenía dando la palabra y que una persona puso su casa para congregarnos, ¿verdad? Una persona que ya tenía un crecimiento, que ya tenía entendimiento y que puso su casa. Nosotros llevamos mesas, llevamos sillas, etcétera. Bueno, ahí era el lugar de reunión para la enseñanza a los discípulos. Después de que alguna ocasión llegó Satanás y arrebató a la mayoría de esa congregación, yo les decía a los pocos hermanos que quedaron en la cruz que no se preocuparan. Me decían, ¿pero dónde nos vamos a reunir? Y le digo, ven ese árbol frondoso, ahí vamos a poner mesas, ahí me voy a traer yo, ya me había proveído Dios una camionetita, ahí los espero. Pero una hermana de las que habían permanecido me dijo, no, hermano, por favor, mi casa es muy humilde, pero la pongo para que nos reunamos. Y así, bendito hermano y bendita hermana, era muy hermoso. Se reunían en casas, ponga atención, o en lugares públicos, así como Cristo. Entonces, muy importante también salir del engaño en que hoy piden y piden para comprar sillas, para meter mármol, y engañan a la gente. Porque Dios no habita en esos lugares. Dios habita con los santos. Y no hay necesidad para enseñar la palabra de un lugar de esos. Bueno, entonces aquí está nuevamente, ¿verdad? Y enseñaba públicamente y por las casas. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sí es muy importante entender, bendito hermano y bendita hermana, lo que es el Evangelio cuando se da por primera vez a alguien que no conoce o profesa conocer a Dios, porque aquí está hablando de judíos y de gentiles, que testificaba, y la palabra testificar, a judíos y a gentiles, acerca de la palabra testificar es ser testigo de haber presenciado algo, ser testigo. Ahora, Pablo lo vivió en carne propia cuando el Señor le habló en una visión que lo tiró de un caballo y le dijo, arrepiéntete y conviértete y bautízate, porque te voy a enseñar cuánto debes de padecer por mí.
Y Pablo fue testigo de cómo entró el Espíritu Santo, de cómo se le cayeron las escamas de los ojos, cómo le entró la luz y cómo da testimonio de su conversión. Ahora, de igual manera, el ir a testificar como siervo el día de hoy, que ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, un apóstol principalmente tiene ese don, pero también el pastor, el maestro, el profeta, también en el lugar donde se queden, ellos tienen la obligación de evangelizar, ya no como un apóstol de estar saliendo a China, a Rusia, ya no, pero sí en el lugar donde la iglesia se queda, tenemos la obligación de evangelizar y de dar testimonio del evangelio. Ahora recordemos, ¿qué es lo que predicaba Juan el Bautista en el desierto? ¿Qué es lo que gritaba? Arrepentíos, que es muy importante porque el evangelio, tanto para un gentil, para un judío, nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron. Y que todos los hombres estábamos en tinieblas, estábamos muertos. Entonces, la bendita palabra me dijo, arrepiéntete, pero ¿cuál es el arrepentimiento genuino? El creer que hay un lado oscuro, que el pecado entró por un hombre, que Dios estaba alejado de mí y pagar el precio del bautizo, que es una separación al pecado, que es crucificar mi carne y por fe nacer por medio del Espíritu en la resurrección espiritual para empezar una vida reinada y gobernada por mi Rey para enseñarme el error y la mentira en que estuve todo ese tiempo y empezar a creer y empezar a ser hacedor. Ese es un arrepentimiento genuino. Porque en el momento que a mí se me presentó el Evangelio con la bendita palabra de Dios, creí que era un pecador, creí que estaba muerto, creí en todo lo que me dijo Dios. Y así como el eunuco, dije, ¿qué me impide bautizarme? Y me dijeron, si has creído que Jesús es el Hijo de Dios y has creído en el Evangelio, bien puedes. Y yo dije, creo que soy un pecador, creo que estoy muerto, creo que estoy en tinieblas, creo y quiero que Dios me dé la vida y me resucite por el acto de que por mi propia voluntad me voy a entregar en el bautizo para separarme de lo que es pecado y creo y necesito su gobierno, su conocimiento y prometo ser fiel para ir mediante sus mandamientos alejándome de lo que me tenía separado y lo que me tenía agobiado. Ahora, y testificar, bendito hermano, del arrepentimiento, es decirle también a la ovejita, ¿sabe qué? Yo estaba igual que usted, ahora vengo a darle testimonio que Dios es fiel, que Cristo es fiel porque soy una nueva criatura. Pero no engañando, porque para dar testimonio se necesita haber comprobado, no como muchos que ni siquiera pueden dar testimonio porque ni siquiera conocen a Dios y tienen el Espíritu Santo. Son ciegos guiando a ciegos. Entonces, para dar testimonio necesité haber toreado al toro. Necesité haberme bajado a torear y no ser espectador. Por eso dice aquí, testificando a judíos y a gentiles. Y sí, ya vimos aquí en esta bendita palabra cómo Pablo siempre entraba a las sinagogas en cada lugar que iba a los de la circuncisión y también se iba a los gentiles a dar testimonio, que para eso nos llamó Dios, como dice en San Juan, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu, Él dará testimonio acerca de estas cosas. Dice entonces, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Recordando, bendito hermano y bendita hermana, que este pacto es de fe. Ya le explico y le vuelvo a repetir y le vuelvo a hacer una remembranza de esto. ¿Qué es la fe? La fe es tener la seguridad, es tener la certeza, es tener la convicción
de lo que se espera y lo que no se ve, que son todas las riquezas y todas las promesas que están para los llamados. Porque en el momento que yo fui llamado, no recibo más que una bendición que Dios dejó por haber creído y salir del mundo, que es el Espíritu Santo. Ahora, de ahí, todas las demás promesas que hay de tener crecimiento, de llegar a ser un ministro, de que Satanás está bajo mis pies, de que no me va a poder tocar, no me las da Dios. No, no. Me las da cada mandamiento que Dios me dice que si lo hago, me va a fortalecer, voy a recibir riquezas espirituales, y yo en el momento que no las veo, pero que me pide un sacrificio a cambio de algo que todavía no veo, entonces lo empiezo a hacer. Y después de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, veo que Dios fue fiel y que me lo cumplió. Y entonces puedo dar testimonio a un hermano que todavía no practique ese mandamiento o ese sacrificio que Dios le está pidiendo, para decir, hazlo, hermano, porque yo soy testigo. Y así va creciendo la fe. Entonces, es lo que predicamos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Este bendito camino que siempre es de riquezas, siempre son esperanzas a cada riqueza, a cada cosa que nos ofrece Dios, y de eso damos testimonio para ir a fortalecer a las ovejas. Y es lo que se dedicaba el apóstol Pablo. Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Muy bien, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nos vamos a quedar. Se me ha ido la hora. Si Dios me lo permite, continuaremos mañana con la enseñanza número 53. Yo deseo que esta bendita palabra llegue hasta su corazón. Y si Dios quiere, mañana nos vemos. Le mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.